Todos los aquí presentes, como espíritas veteranos, sabemos con certeza que la adopción, la aplicación de nuestra doctrina en la vida social facilita la paz, la alegría, hasta la baratura para todas las necesidades de la humanidad. El espiritismo resuelve muchos grandes problemas, resuelve todos. Es la única doctrina que hasta el presente momento de la historia terrestre engloba y compenetra en lo que se refiere al hombre como individuo en sus múltiples aspectos de ser vivo, de ser social. Con ella ante los ojos, nada ni nadie se exime de nuestras creencias. Poseemos la clave de todo enigma, puesto que del ser para abajo, desde Dios a la última de sus obras, son patentes y claras todas sus enseñanzas. No porque pretendamos conocer a Dios en sí mismo, eso es obra de Él, sino porque de tal manera lo sentimos y adoramos que cuanto de Él dimana, que es el universo sensible y posible, se hermana con nosotros y se confunde, nos circunda penetrándonos y nosotros también lo comprendemos al amarlo. Esa es nuestra conquista, al recoger las brindas de la verdad que siglos de fenómenos dispersaron por el minúsculo planeta en el que vivimos, y que al procurar ordenarlas y sistematizarlas para darles color y vida, tan hondamente han arraigado en nuestros corazones que hoy en día hemos llegado a amarlo todo porque nos hemos dado cuenta de que en todo participa la divina esencia. Por eso amamos y todo lo englobamos a Dios y al universo. Amar es poseer el universo, es nuestro. Una vez expuesto esto, centrémonos en la parábola significativa de la luz debajo del celemín. Para dar luz a los ciegos de entendimiento, que de ellos se componen las 3/4 partes de la humanidad, la luz no debe de esconderse debajo del celemín. Cuando una verdad surge, cuando una luz viene a iluminarlos en las tinieblas, es necesario no apagarla, ni tampoco ocultarla a los ojos de los demás, sino que debe procurarse darle toda su intensidad, a fin de que sus rayos iluminen a todo el mundo. Mientras estamos encarnados, todos caminamos entre luces y sombras. La luz proviene del sol. Sin él, todo es oscuridad y tinieblas. En el aspecto espiritual, Jesucristo es el verdadero sol de justicia. En la medida que Jesús se hace presente en el mundo, las tinieblas del error, del mal y de la muerte desaparecen y al contrario todo el horizonte se ilumina. Clara es la enseñanza de Jesús al respecto. Dirigiéndose a sus seguidores, les enseña: vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad puesta sobre un monte. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo. La parábola de Jesús es muy significativa porque nos alerta sobre el cuidado que todo siervo del Señor ha de tener con los conocimientos que ha adquirido. El mundo de hoy, como el de ayer y el de siempre, en líneas generales, ha rechazado la luz de Dios, a Jesucristo, su enseñanza, su ejemplo, su muerte y su resurrección, su salvación. Vive de espaldas a Dios y camina en las tinieblas del error, de la increencia, de la corrupción, del pecado, de la muerte eterna y de la condenación. Las palabras de Jesús, es menester no dejar la luz debajo del celemín, significan que la verdad que se posee debe propagarse, extenderse por todo el mundo, hacer partícipes a los demás del progreso que uno ha alcanzado, sembrar aún en terreno árido que con el tiempo la misma semilla ejercerá su influencia benéfica sobre él y le hará apto para producir. La verdad no es patrimonio de pueblos o seres determinados, pertenece a toda la humanidad y es deber de los que la posean hacerla comprender a los demás, llevar la luz allí donde reina la oscuridad, la razón donde domina el error. Pero no hemos de olvidarnos de que hay muchos hermanos que también ocultan la luz debajo del celemín cuando son conocedores de la verdad y lejos de aplicarla, obran de manera diferente.
y a la llamada de atención de sus conciencias se disculpan con mentiras que intentan disfrazar como verdad. La fe no se impone, pero sí se adquiere, y no hay nadie a quien se impida el poseerla, aun entre los más refractarios. Muchos dicen quisiéramos creer, pero no podemos. Diciendo esto, tapan sus oídos. Sin embargo, las pruebas abundan a su alrededor. ¿Por qué rehúsan verla? En unos es la indiferencia, en otros es el miedo a verse obligado a cambiar sus costumbres. En la mayor parte es el orgullo que rehúsa conocer un poder superior, porque le es imposible inclinarse ante él. Para tener fe es preciso tener una base, y esta base es la inteligencia perfecta de lo que se debe creer. Para creer no basta ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega no es de este siglo. La que hoy en día abunda es la fe razonada, la que se apoya en los hechos y en la lógica, que no deja atrás ninguna oscuridad. Se cree porque se está cierto, y no se está cierto hasta que no se ha comprendido. Esta es la razón por la que es inalterable, porque no hay fe inalterable sino la que puede mirar frente a frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Se encontraba Jesús con sus discípulos cuando a estos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no lo ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple con ellos la profecía de Isaías que dice: y viendo veréis y no veréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y cierran sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de las orejas, y del corazón no entiendan, y se conviertan y los sanen. Mateo. Todo objetivo en la vida lleva un proceso. No empezamos la construcción de una casa por el tejado. Esto haría fracasar la construcción. El hombre, creado simple e ignorante, en su niñez no puede realizar ni entender muchas cosas. Jesús, cuando vino a la tierra, sabía muy bien que no todos lo entenderían. Por eso hablaba por parábolas, y se le oía decir que aquel que tuviera oídos para oír, oyera, y el que tuviera ojos para ver, viera. Toda enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de aquel a quien se dirige. Hay gente que ante la imposibilidad de comprender se desilusionan y se apartan. Un ejemplo lo tenemos cuando nos hablan de la buena temática de un libro, de su lectura interesante, y lo compramos, y cuando lo empezamos a leer vemos que su vocabulario es desconocido para nosotros. Muchas de sus palabras no las sabemos, no sabemos su significado, y sus ideas, pasando desapercibidas para nuestro corto entender, lo terminamos dejándolo o relegándolo al olvido, pues no nos dice nada. Un niño al principio no se interesa por la vida en sí, pero poco a poco, a medida que va creciendo, va despertando y toma conocimiento de sí mismo. Va adquiriendo deberes y funciones de las cuales deberá rendir cuentas ante Dios y el hombre. En lo referente a Dios, el hombre poco a poco, a medida que progresa espiritualmente, va aumentando su patrimonio espiritual. Esto le exige un poco de sí mismo, y al tomar esos conocimientos se engrandecen sus posibilidades para conocer un poco mejor a Dios. Cuando ya lo vamos conociendo y tenemos fe en Él, es cuando desarrollamos la vista y los oídos, y es entonces cuando no debemos poner la antorcha debajo del telemín. Dios ha permitido conocer las cosas al hombre poco a poco, pues toda enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de quien es dirigida. Dios en previsión solo revela gradualmente cuando la humanidad está en disposición de recibirlas, pero no debajo del telemín. El mundo ha progresado sin a costa de luchas y sufrimientos. Todas las nuevas descubrimientos, todas las grandes verdades, todos los grandes hombres no han conseguido ejercer su misión en nuestro planeta, sino con grandes sacrificios y después de una lucha terrible contra el espíritu de la ignorancia que ensombrece todas las camadas sociales. Recorriendo atentamente las páginas del Evangelio, vemos la lucha incesante que Jesús
Sustentó contra el espíritu del sistema que componía no solo la clase sacerdotal, mas también la clase doctoral de su tiempo. En los Hechos de los Apóstoles se hallan narradas las persecuciones que sufrieron los discípulos del Maestro, que enfrentaron grandes luchas con los sabios de aquella época. Mas no fueron solo ellos los que se sacrificaron en este mundo en donde los grandes son los depositarios de las creencias avanzadas. Cada acto de luz que vibra en la nación de las tinieblas agita a los ignorantes sistemáticos, así como los rayos del sol alborotan a los murciélagos y a las lechuzas que solo se complacen con la noche. Muchos ocultan las verdades con el deseo de dominar. Estos son los que ponen la luz debajo del celebín. Son las doctrinas que han llenado sus creencias de misterios cuyo examen prohíben. Esas religiones van quedando rezagadas, mientras la inteligencia y la ciencia han seguido caminando. El vulgo se ha vuelto adulto y ha querido penetrar en el fondo de las cosas. Y entonces ha sido cuando ha expulsado de su fe lo que era contrario a la observación. El árbol secular de las ideas sistemáticas y preconcebidas de nuestros abuelos no puede caer con un ligero soplo, así como el árbol de los bosques no cae al primer golpe del hacha. Es preciso muchos golpes y gran trabajo para arrasar la floresta inculta de las concepciones humanas. Y el progreso no se hace de una vez, viene paulatinamente, gradualmente, presentándonos con sus generosas dádivas para que, ofreciendo a unos pocos inestimables dones, nos tornemos efectivos en el trabajo y en el estudio, fuente principal de todo entendimiento humano. Todo un día ha de ser revelado. El hombre, conforme crece, va descubriendo y el verdadero sentido de las cosas va despojando de él la inexperiencia acerca de ellas. Todos los misterios van desarrollando su significado, y si él se esfuerza y crece, avanza y asciende a mundos más evolucionados, porque adquirió la predisponibilidad para ello, pese a que la tierra aún esté en tinieblas. Jesús no se expresaba con parábolas, sino respecto a las partes, hasta cierto punto ininteligibles, de su doctrina. Él hizo de la caridad al prójimo y de la humildad la condición expresa para la salvación. Esto es perfectamente claro, explícito y sin ambigüedad. Es una regla de conducta que el mundo debía comprender para poderla practicar. Es lo esencial para la multitud ignorante a la que se limitaba a decirle: esto es lo que debes hacer para alcanzar el reino de Dios en los cielos. Pero a sus discípulos Jesús les desarrollaba sus pensamientos. Estos, al estar más adelantados moral e intelectualmente, lo comprendían. Él los pudo iniciar en las verdades abstractas. Por esto dijo: a los que tienen se les dará más. El que ha recibido es el que posee el sentido de la palabra divina. Ha recibido porque ha procurado hacerse digno, y el Señor, con su amor misericordioso, anima los esfuerzos que se dirigen al bien. Estos esfuerzos, sostenidos y perseverantes, atraen las gracias del Señor. Es un imán que atrae a Él las mejoras progresivas y las gracias abundantes que nos hacen fuertes para subir el monte santo, en cuya cúspide está el descanso después del trabajo. ¿Cómo ha sido la vida de los grandes hombres que nos han legado el bienestar que ahora poseemos? Ahí está la historia, de cuyas páginas no se podrá excluir una sola letra y que demuestra cuánto puede el espíritu de clase a los conservadores de rutina unidos a los poderes conjugados del papado. Un sabio contemporáneo, hablando de Allan Kardec, dijo: aquel que se adelantó 100 años a sus contemporáneos precisa de más de 100 años para ser comprendido. Esta verdad se refleja en todas las épocas históricas. Antes de Cristo, Sócrates había sido consumido por la cicuta por causa de su doctrina, precursora del cristianismo. Y después Cristo, cuántos suplicios infligieron a los apóstoles en la rama de la ciencia de la religión. Es casi incalculable el número de mártires que pasaron por el azote de la persecución. La verdad termina siempre por triunfar, y cuando ella comienza a iluminar los obstáculos, consiguen, si no retardarle la marcha,
mas llegado al término, viene la victoria. ¿Cuánto tiempo le llevó al magnetismo de luchas hasta que los sabios le abrieron las puertas de las academias? Mas los hechos se imponen y la verdad consigue triunfar en las luchas que le imponen sus perseguidores. Esas luchas, esas persecuciones, esos trabajos que sufrieron las grandes verdades y sus defensores se han repetido en relación al espiritismo y a sus seguidores. Unos lo tachan de diabólico, otros dicen que produce locura, otro que es contrario a la religión. Son miles de bocas hablando sin oídos para oír y sin ojos para ver, bocas ignorantes hablando de lo que no conocen ni estudiaron. Son tocadores contrarios a las nuevas ideas que vienen a descubrir los errores, a despojar al árbol secular de la ignorancia de todos los sentimientos en la tierra. En la antigüedad, como hoy en día, la luz no puede ser soportada por las tinieblas. El argumento demoníaco está aún muy valorizado por los sectarios, mas están próximos los tiempos en que la verdad dominará, guiando a los hombres para sus destinos inmortales. Por el espiritismo, el hombre sabe de dónde viene, dónde va, por qué está sobre la tierra, por qué sufre en ella temporalmente, y ve en todo la justicia de Dios. Sabe que el alma progresa sin cesar a través de una serie de existencias sucesivas hasta haber alcanzado el grado de perfección que puede acercarla a Dios. Sabe que no hay absoluto criaturas desheredadas, que no hay en absoluto criaturas desheredadas, ni están más favorecidas las unas que otras, que Dios no creó a unas privilegiadas y dispensadas del trabajo impuesto a otras para progresar, que de ninguna manera hay seres perpetuamente consagrados al dolor y al sufrimiento, que los llamados demonios son espíritus todavía atrasados e imperfectos, que hacen daño en el estado de espíritus, como lo hacían en el estado de hombres, pero que avanzarán y mejorarán, que los ángeles o espíritus puros no son en absoluto unos seres separados en la creación, sino espíritus que lograron el fin, después de haber seguido todos los trámites del progreso, que tampoco hay creaciones múltiples ni diferentes categorías entre los seres inteligentes, sino que toda la creación resalta de la gran ley de unidad que rige el universo, y que todos los seres gravitan hacia un fin común, que es la perfección, sin que unos sean favorecidos a costa de otros, siendo todos hijos de sus obras. Por las relaciones que el hombre puede ahora establecer con los que dejaron la tierra, tiene no solo la prueba material de la existencia y de la individualidad del alma, sino que comprende la solidaridad que enlaza a vivos y muertos en este mundo, y los de este mundo con los del otro mundo. Conoce su situación en el mundo de los espíritus, les sigue en sus migraciones, es testigo de sus alegrías y de sus penas, sabe por qué son felices o desgraciados y la suerte que le espera a sí mismo según el bien o mal que hace. Estas relaciones le inician a la vida futura, que puede observar en todas sus fases, en todas sus peripecias. El futuro no es ya una esperanza vaga, es un hecho positivo, una certeza matemática. Entonces la muerte no tiene nada de horroroso, porque es para él la liberación, la puerta de la vida verdadera. Se quitará a que nada tiene o que tiene poco. Esto es figurado. Dios no retira a sus criaturas el bien que se ha dignado hacerles. Hombres ciegos y sordos, abrid vuestras inteligencias y vuestros corazones, mirad por vuestro espíritu, orad por vuestra alma y no interpretéis de una manera tan grosera e injusta las palabras de aquel que ha hecho resplandecer a vuestros ojos la justicia del Señor. No es Dios el que quita al que ha recibido, sino el mismo espíritu, que pródigo e indolente no sabe conservar lo que tiene y aumentar fecundándolo el óvulo caído en su corazón. El que no cultiva el campo que ha heredado de su padre, ve cubrir este campo de malas hierbas. ¿Es acaso el padre el que le vuelve a tomar las cosechas que no ha querido plantar? Si ha dejado perder el grano destinado al campo para fructificar por falta de cuidado, ¿debe acusar a su padre? Si no produce nada,
En vez de acusar a aquel que todo lo había preparado para él, que acuse al verdadero autor de sus miserias. Y entonces, arrepentido y activo, se ponga a la obra con buen ánimo, que rompa la tierra ingrata con el esfuerzo de su voluntad, que la trabaje hasta el corazón con el agua del arrepentimiento y de la esperanza, que plante el grano que tendrá elegido, bueno entre los malos, que lo rocíe con su amor y con su caridad. Y Dios, el Dios del amor, dará al que ya tiene, al que ha recibido. Entonces verá sus esfuerzos coronados de éxito, y un grano producirá 100 y otro 1000. Jesús, en la verdad, dejó muchos puntos sin aclarar a sus apóstoles, cuya completa inteligencia estaba reservada a tiempos interiores. Estos son los puntos que han dado lugar a interpretaciones tan diversas, hasta que la ciencia por un lado y el espiritismo por otro han hecho comprender su verdadero sentido. Jesús, para grabar mejor en el ánimo de sus discípulos la necesidad del estudio de toda religión y de toda filosofía en sus fases evolutivas del saber humano, comparando todos los hechos y teorías que de ellos resaltan y la historia registra, con un tesoro que un padre de familia posee y donde existen monedas nuevas y monedas viejas, bienes antiguos, más de valor y bienes de adquisición reciente, constituyendo todo el mismo tesoro. Hay muchas cosas viejas que no se pueden despreciar, así como muchas cosas nuevas que no podemos dar de margen sin perjudicar a nuestro tesoro. Decimos que la verdad nos hará libres, pero si seguimos por la senda de la verdad, puede ser que tengamos que enfrentar una serie de problemas. Un sabio que estaba realizando penitencia se había hecho el juramento de tomar el camino de la verdad y la no violencia, pasara lo que pasara. Un buen cazador que supo de la senda emprendida por el sabio trató de hacerle quebrantar su voto. El cazador comenzó a perseguir a un ciervo y lo hizo de modo que tuviera que pasar frente a él, inmerso en sus prácticas espirituales. El sabio vio que el ciervo se ocultaba tras unos arbustos. El cazador llegó corriendo y le preguntó al sabio: ¿has visto pasar a un ciervo por aquí? El sabio se vio en un gran conflicto. Si decía la verdad, perjudicaría al ciervo, y si no le decía, estaría violando su voto. Por un lado, estaría cometiendo el pecado de lastimar a otro ser, y por otra parte estaría cometiendo el pecado de mentir. Mas encontró una espléndida manera de enfrentar el dilema. Contestó: puede que uno no sea capaz de describir todo lo que vea, y hay cosas que uno puede describir que puede no haber visto en verdad. Los ojos que ven no pueden hablar, y la boca que habla no puede ver. Esa es la verdad. En estas situaciones difíciles puede que uno deba adoptar este tipo de política. Uno no deberá decir una falsedad, pero puede que uno tampoco pueda decir lisa y llanamente la verdad. Cuando uno ha emprendido etapas del tipo vocal, es muy posible que surjan circunstancias difíciles como esta, y uno debe cuidar de escapar a ellas sin proferir falsedades. Sean cuales fueren las circunstancias, uno no deberá pronunciar una mentira. Si no pueden decir la verdad, pueden quedarse impasibles y guardar silencio, en lugar de recurrir a una mentira. En esa misma región había una tradición según la cual los objetos devocionales eran presentados a cada una de las personas mayores para que las tocaran y bendijeran. Un hombre que celebraba su matrimonio se acercó a una señora presente y a modo de cortesía le preguntó: ¿cómo está su madre? ¿Va todo bien? En el fondo, esto no era más que un formulismo para intercambiar algunas palabras. En tanto, extendía hacia ella el Magdala Sutra, objeto devocional destinado a los nuevos esposos, para que lo tocara y bendijera. Ella respondió: sí, todo está bien, mas hace una semana perdí a mi suegra. El vecino que estaba sentado junto a ella la increpó para señalarle: ¿por qué ha dicho una cosa de tan mal augurio? Mientras tocaba y bendecía
el Manjala Sutra. Ella le replicó, ¿es que debo decir una mentira solo por el bien del Manjala Sutra? No, nunca diré una mentira. Y es cierto que mi suegra murió la semana pasada. Una inteligente jovencita que estaba sentada cerca se dirigió a ella. Madre, deberías tener un sentido de las proporciones y tener conciencia del contexto de las cosas antes de decir algo así. La jovencita tenía razón. Esta no es la manera correcta de aplicar las enseñanzas espirituales. Lo que debemos hacer es usar nuestro intelecto para entender cada contexto en el que nos hallamos, antes de utilizar cualquier tipo de palabras en una situación dada. Cada vez que hagamos algo en particular o digamos algo, deberíamos mantener la conciencia de que la verdad representa el medio más elevado para alcanzar la meta última. La lengua no debe ser manchada por la falsedad. El cuerpo no debe ser teñido por la violencia. La mente no debe ser contaminada por los sentimientos negativos. Solamente cuando los santifiquemos a los tres, la lengua, el cuerpo y la mente, seremos capaces de lograr la sagrada visión del Señor. La religión es así. Ella no consiste solo en las adquisiciones del pasado, mas sí en la recepción de los hechos e ideas presentes y futuras que la enriquecen. La religión de Jesús es una religión de progreso, de evolución y no de paralización. El propio Cristo dijo, muchas cosas tengo para deciros, mas no podéis soportar ahora. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en todas las verdades, os hará recordar todo cuanto os tengo dicho y os anunciará de las cosas que están por venir. Aquellos que limitan la religión a un artículo de fe o a un dogma, desvirtuaron sus principios, paralizan la marcha, extinguen finalmente la llamada sagrada que debe siempre arder al impulso de renovados combustibles. En las ciencias, en las artes, en las industrias, el hombre progresa no solo manteniendo los viejos conocimientos, que no son sino elementos primordiales para nuevas formas que ellos se adaptan, como también para las nuevas adquisiciones con las que engrandecen su saber. Lo mismo se da en la religión. La religión primitiva, revelada por Abraham, no prescribía ordenación, mas se limitaba a enseñar al hombre la existencia de Dios único, ilimitado en atributos, creador de todo cuanto existe. A esta siguió la doctrina del Sinaí, que, confirmando la primera revelación, amplió sus dictámenes con las prescripciones morales observadas en el Decálogo. Entre tanto, la religión no paralizó ahí su manantial, que se engrandecía constantemente. Por la fuente viva de la revelación, obra sin cesar. Y así como la revelación abrahámica se siguió la revelación mosaica y a esta sucedió la revelación cristiana, casi 2000 años después de Moisés, vino el revelador vivo de la doctrina del amor, que lejos de revocar la ley, afirmó que venía a darle cumplimiento. Todo lo que procede del amor prevalece y prevalecerá eternamente. Es palabra que no pasa. Todo lo que no es del amor no puede formar parte de la ley y pasará, así como pasa la hierba y como pasa todo lo que no es permanente. El escriba instruido en el reino de los cielos sabe muy bien que en el gran tesoro de la religión hay monedas viejas y monedas nuevas de amor que constituyen su riqueza. Por eso, para beneficiar a sus hijos, tira de ese tesoro las monedas que necesita y con las cuales enriquece a los que con él están sujetos. No hay religión cristalizada. La verdadera religión es progresiva. A los viejos conocimientos se adhieren otros nuevos, a la medida que, por nuestro esfuerzo, nos preparamos para recibirlos. Esa medida, a su turno, se dilata con nuestra buena voluntad, por el estudio, por la pesquisa, por la investigación y por medio de la oración que nos pone en relación con los espíritus superiores encargados de auxiliar nuestra evolución espiritual. El espiritismo ha hecho luz sobre muchos puntos oscuros, sin embargo no lo hace inconsideradamente. Los espíritus proceden en sus instrucciones
con una admirable prudencia, solo sucesiva y gradualmente han abordado las diferentes partes conocidas de la doctrina y del mismo modo serán reveladas las otras medidas cuando llegue el tiempo de hacerla salir de la oscuridad. Si hubiera presentado completa al principio, solo hubiera sido accesible a un reducido número, hubiera asustado a los que no estaban preparados, y esto habría sido un obstáculo para su propagación. Si pues los espíritus no lo dicen aún todo ostensiblemente, no es porque haya en la doctrina misterios reservados a los privilegiados, ni que ponga la antorcha debajo del telemín, sino porque cada cosa ha de venir a su tiempo oportuno. Dejan que una idea madure y se propague antes de presentar otra y que preparen su captación los acontecimientos. En la parábola de la candela, Jesucristo perpetuó la necesidad de que diéramos guarida a sus recomendaciones, tornándonos obreros actuantes y de decisión inquebrantable, proyectándonos no apenas por las palabras, pero sobre todo por los actos. Es importante saber, entre tanto, que para adquirir esa luz interior hay necesidad de que nos libremos de los vicios contraídos en el transcurso de las vidas pretéritas, y eso se hará a través de las reencarnaciones sucesivas que Dios, por exceso de misericordia, nos concede. Existen muchas personas guardando avarientamente apenas para sí los conocimientos que adquieren, no tolerando cualquier idea de esparcirlos. Eso sucede con los hombres en todos los campos de actividades humanas. Muchos pasan sus conocimientos apenas para sus hijos o familiares, no concibiendo la idea de transmitirlos a personas extrañas. Guardar una enseñanza de orden espiritual apenas para sí incita daños para el espíritu, una vez que el maestro prefectuó en la parábola que no hay cosa oculta que no haya de manifestarse, ni escondida que no haya de saberse y debe sacarse a la luz. De nada vale una persona que conoció determinada verdad guardarla solamente para sí, pues el tiempo se encargará de hacer con que ella sea manifiesta para todos. En los siglos pasados, muchas cosas cerradas fueron proclamadas como verdades fundamentales y muchos mentores religiosos, con el objetivo de prestarles mayor autoridad, no trepidaron en rotularlas como revelación del Espíritu Santo. Eran condenados a las hogueras los que osaban de ellas discordar. En los tiempos modernos, con la ampliación de los sistemas de comunicación, ya no podrá prevalecer esa sistemática impuesta por el proceso de hierro y fuego. Jesucristo vino a traer a la tierra un manantial de verdades incontestables. Entre tanto, esas verdades atentaban contra las falsedades proclamadas por los doctores de la ley de su época, y él tuvo que cargar pesada cruz hasta la cima del Calvario, donde fue crucificado. Este trecho es característico y plenamente demostrable de lo que afirmamos. La religión es fuente viva que arroja incesantemente agua pura y cristalina. Y así como las revelaciones no cesan, como complementos a la revelación de las revelaciones, que es la revelación espírita, como complementos de la revelación mesiánica, vino a traer a los hombres nuevos conocimientos filosóficos, nuevos conocimientos científicos, nuevos conocimientos religiosos, todos oriundos de esa fuente, cuyo manantial se ha mostrado inagotable a través del siglo. Y el escriba instruido en el reino de los cielos sabe muy bien de eso. Por ese motivo, y también porque cauteloso no deja de adquirir conocimientos con los cuales enriquece su tesoro, de él quita cosas nuevas o viejas, como hace el buen padre de familia, para instruir a los que le son queridos. Ojalá todos los que estamos aquí podamos retener la luz en el alma, para que nada de lo que se nos ha dado quede relegado al olvido, por no trabajar dentro de los deberes asumidos con la divinidad. Los espíritas estamos llamados a alumbrar con la luz de los espíritus de la verdad, la luz de Cristo. Sin embargo, no todas las luces alumbran por igual. Algunas solo adornan
porque parece que relegan su fe y su cristianismo al saco de las actividades de ocio y tiempo libre. Otras incluso molestan a los ojos porque en nombre de Dios cristiano se permiten arrancar las páginas, escenas y frases del Evangelio que no les convienen dar su verdadero significado. Otras luces llegaron a ser espectaculares fuegos artificiales que alumbran unos momentos con un cierto liderazgo y al poco se apagan tan rápidamente como se encendieron. Hay también luces que se contentan con alumbrar ese pequeño rincón y reino donde ellas dominan y no pueden ser contrariadas. Hay además cristianos que viven escondidos debajo del celemín de sus propios complejos, ideologías, medianías, autosuficiencias, excusas y comodidades, y que reducen la luz de Cristo a un mero resplandor tenue que crea un ambiente agradable y confortable, propicio al relajo. Otros hacen del candelero su ideal de vida y convierten el cristianismo o la propia vocación en un medio de subsistencia con el que logran ser un pequeño alguien en ese pequeño mundo en que consiguen hacer carrera o ser reconocidos con cargos de prestigio. Es difícil esconder la luz porque el resplandor acaba filtrándose irremediablemente por las rendijas del cerebro. Es también difícil iluminar la oscuridad desde un candelero en donde brilla la luz propia y no la de Dios. Mira, pues, que la luz que haya en ti no sea tu propia oscuridad, porque allí donde hay oscuridad no está Dios. El Señor nos invita a iluminar los ambientes en los que vivimos, para que nuestras buenas obras muevan los corazones y ayuden a que otras personas descubran y engrandezcan la luz del Señor que llega a iluminar su vida. Se trata de vivir de tal modo el amor, la caridad, que es amor llevado a la práctica, que se transforme en nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Hacer visible en vuestra vida la fuerza transformadora del Evangelio. Demostrad que el amor nuevo del que Cristo ha dado ejemplo es posible. Este es uno de los muchos textos bíblicos que confirman que no basta la sola fe, sino que Jesús pide de nosotros también obras, y obras que muevan a otros a dar glorias a Dios. El que es manso, modesto, misericordioso y justo, no encierra para sí solo estas virtudes, sino que hace que estas bellas fuentes se derramen también copiosamente para provecho de los demás. Ahí tenemos el claro ejemplo de San Francisco de Sales, que por su gentileza y amor hacia sus adversarios logró más de 70.000 conversiones en una región habitada por calvinistas que odiaban la religión católica. Habían destruido las iglesias y perseguido y matado a los sacerdotes, y en la que cuando llegó solo había 15 católicos. Sus buenas obras fueron ganando la buena voluntad de aquellas personas hasta lograr esos cambios impactantes. Alguien podría pensar que esto está en contradicción con eso que pedirá el Señor más adelante, que no haga uno obras buenas para que las vean. San Agustín ilumina esta cuestión y dice: ha de examinarse la intención del corazón. Si quien desea que sus obras buenas sean vistas por los hombres, coloca ante ellos su gloria y intimidad personal, no cumple nada de lo mandado por el Señor, porque buscó hacer sus buenas obras para ser visto. Quiso glorificarse a sí mismo, no a Dios. El hombre debe tener en su interior como intención de lograr bien. La intención de darlo a conocer debe tenerla solamente para alabanza de Dios. Esto no lo dice San Agustín. Reflexionemos en este texto que se aplica no solo a cada uno individualmente, sino a todos los espíritas, para que mantengamos la luz encendida para comulgar con Cristo. Él es la claridad a la que han caminado las naciones, porque Jesús es luz y los espíritus iluminados, sus discípulos iluminados por su enseñanza, resultan a la vez luz del mundo. Llamar a los apóstoles sal de la tierra y la luz del mundo es como decirle: no habéis de tener en cuenta solamente vuestra propia vida, sino la de toda la tierra. A vosotros no os envío como hice con los profetas, a 2 ciudades, ni a 10, ni a 20, ni siquiera a una sola nación. No, vuestra misión se extenderá por la tierra y el mar, sin más límites que los del mundo. San Juan.
Deberemos, pues, luchar para que las luces de nuestros conocimientos sean manifiestas a todos. Importa que seamos como una ciudad edificada sobre un monte, para que las virtudes y la luz que esparcen de nosotros sean vistas y pasen a beneficiar a todos. Estamos llamados a iluminar, a irradiar el mensaje de Dios en nuestro día a día, en nuestro trabajo, con la familia, con los amigos, acompañando a los que nos rodean, tendiendo manos y ofreciendo espacios de ayuda y de encuentro con Dios. Y también estamos llamados a poner sal en esta vida, a aderezar nuestro quehacer diario con Dios y llegar a aquellos que viven desazonados y en tinieblas, complementando las enseñanzas contenidas en la parábola de la candela. Nos enseñó el Maestro: mas si tus ojos fueran malos, tu cuerpo será tenebroso. Si por lo tanto la luz que en ti hay hoy son tinieblas, cuán grandes serán esas tinieblas. La candela del cuerpo son los ojos, de suerte que si tus ojos fueren buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Vuestros ojos reflejan las tinieblas o las luces que residen dentro de vosotros. Nuestros ojos, por su vez, reflejan todo aquello que reside en el receso de nuestras almas, y como consecuencia debemos procurar encuadrarnos en las enseñanzas de los evangelios, procesando dentro de nosotros la reforma íntima que Jesucristo simbolizó como siendo la conquista del reino de los cielos. Hasta aquí mi exposición. Espero que me habéis escuchado y que os haya gustado.